La administradora Valora del Consejo Galáctico alisó sus plumas iridiscentes mientras revisaba el último informe. Sus ojos secundarios parpadearon rápidamente, una señal de angustia entre la especie etérea. Mientras sus ojos primarios permanecían fijos en la pantalla holográfica, las lecturas no podían ser correctas. Ninguna especie inteligente podría haber evolucionado en un mundo tan hostil. «Explícalo de nuevo», ordenó. Su voz cristalina resonó por la cámara. ¿Me estás diciendo que estos humanos se desarrollaron en un planeta con casi el doble del polo gravitacional estándar? Niveles tóxicos de oxígeno y variaciones de temperatura que destrozarían la mayoría de las formas de vida cristalinas. El xenobiólogo Senior Thix movió su gelatinosa figura en señal de acuerdo. No solo eso, administradora, sino que han logrado el vuelo espacial mediante propulsión química. Primitivo, sí, pero notable dado su entorno. Su membrana se onduló con una emoción apenas contenida. Están transmitiendo su presencia a través de la galaxia mediante ondas electromagnéticas. Las plumas de Valis cambiaron a un azul profundo de contemplación. La Cámara del Consejo, con sus imponentes agujas cristalinas y plataformas flotantes diseñadas para albergar a más de 100 personas. Las especies de la Federación Galáctica de repente se sintieron incómodamente pequeñas. Estos humanos, estos habitantes de los mundos de la muerte, presentaron un dilema interesante. ¿Han detectado nuestras plataformas de observación? Ella preguntó. No, administrador. Todavía discuten si ciertas luces en su cielo son fenómenos naturales o satélites artificiales. La figura de Thix Toul ondulaba con lo que pasaba por diversión entre los de su especie. Es bastante entretenido ver al administrador. Se levantó de su percha. Sus asistencias antigravedad zumbaban suavemente mientras se deslizaba hacia las cámaras. El espacio de proyección central con un gesto mencionó el planeta natal de los humanos, la Tierra. Lo llamaron un nombre tan poco imaginativo para un mundo tan mortal. El Consejo necesitará ser informado. Declaró, estos humanos necesitarán protección y orientación. Miren cómo desperdician sus recursos en conflictos internos, cómo dañan su biosfera a través de procesos industriales ineficientes. Señaló varios puntos calientes en el globo flotante. Son como CCS infantiles, intentando construir una computadora cuántica. El director de seguridad, Alx, que había estado observando silenciosamente desde su campo de suspensión, finalmente pronunció su chitus. Exterior. Clic suavemente mientras ajustaba su posición. Administrador con respeto. Sugiero precaución. Cualquier especie que sobreviva en un mundo profundo obviamente necesita desesperadamente nuestra ayuda. Valera interrumpió sus plumas. Ondulando con certeza, miren su primitiva tecnología de escudo. Sus naves serían destrozadas por la más mínima distorsión espacial. Tenemos el deber de protegerlos de los peligros de los viajes espaciales hasta que estén listos. Thix se unió con entusiasmo. En su forma, ondulando con entusiasmo, podríamos restringir sus naves a zonas seguras. Se establecieron pautas de protección para su propio bien. El gremio de comerciantes ya tiene protocolos para tratar con especies emergentes. Valura cambió sus plumas. Al objetivo de la satisfacción, exactamente. Nos presentaremos como benefactores. Guías para ayudarlos a navegar por las complejidades de la sociedad galáctica. Hizo una pausa considerando que parecen responder bien a las estructuras jerárquicas. Crearán un marco regulatorio que parezca darles la bienvenida mientras los mantiene a salvo. El director de seguridad, Malve X, hizo clic en lo que podría haber sido preocupación. Administrator. Quizás deberíamos revisar sus capacidades militares más a fondo. Sus transmisiones de entretenimiento muestran una preocupante preocupación por la fantasía y la imaginación. Valera desestimó la propuesta. En serio, Malx, no puedes tomar en serio sus ficticios meritus. Claramente los están usando como mecanismo de defensa. Para su duro entorno, volvió su mirada principal hacia la proyección global. Además, observa sus armas, proyectiles químicos y dispositivos atómicos rudimentarios. No podrían representar una amenaza para las civilizaciones galácticas modernas. El sistema automatizado de la Cámara comenzó a anunciar la llegada de los miembros del Consejo para la sesión de emergencia. Las plumas de Valera se pusieron en un acuerdo diplomático perfecto. Presentaremos esto como una misión humanitaria. Declaró que al Consejo le encanta sentirse benevolente y estos humanos sin duda estarán agradecidos por nuestra protección. Mientras la Cámara se llenaba de representantes de toda la galaxia, Valura se preparó para presentar su propuesta.
Sus plumas brillaron con confianza mientras organizaba la presentación con materiales que no se parecían en nada a la proyección global humana. Resaltó las instalaciones militares que sus sensores habían descartado como centros de fabricación primitivos. Al fondo, el director de seguridad, Malks, comenzó a actualizar silenciosamente su protocolos de evaluación de amenazas. Algo sobre esas transmisiones de entretenimiento humano seguía molestando sus instintos, especialmente los que etiquetaron como documentales históricos sobre algo llamado guerra asimétrica. Pero seguramente el administrador tenía razón. ¿Qué daño podría resultar de asumir un papel protector sobre una especie tan primitiva? Después de todo, eran Yu, los habitantes de los mundos de la muerte que necesitaban orientación, ¿no? La sesión del Consejo estaba a punto de comenzar, y con ella, el primer paso oficial de la galaxia para descubrir cuán erróneas podían ser ciertas suposiciones. Habían transcurrido 5 ciclos desde el primer contacto, y la administradora Valura se sentía particularmente complacida consigo misma. La integración de la humanidad en la comunidad galáctica se había desarrollado exactamente como estaba planeado, quizás demasiado a la perfección, un hecho que seguía inquietando al director de seguridad Melks. La gran cámara del Consejo Galáctico albergaba otra sesión de regulación comercial. La embajadora humana Chen permaneció pacientemente en el podio de los peticionarios. Su pequeño cuerpo, empequeñecido por la imponente estructura cristalina, a diferencia de la mayoría de las especies que encontraban la plataforma elevada e intimidante, parecía completamente a gusto a pesar de la aplastante gragra artificial que pretendía acomodar a las especies de alta gravedad. Aceptamos las nuevas restricciones de seguridad del Consejo para las naves humanas. La embajadora Chen anunció con voz clara y firme: los corredores designados serán más que suficientes para nuestras necesidades comerciales. Las plumas de Valura se ondularon con satisfacción. El Consejo está complacido con la cooperación de la humanidad. Estas medidas son de... Por supuesto. Para su propia protección, las nuevas zonas restringidas contienen peligrosas anomalías gravitacionales que su tecnología actual no puede manejar en su cápsula de observación. Las mandíbulas de Mal X. Clicó rápidamente. Embajador, parloteó. Nuestros registros muestran que las operaciones mineras humanas ya se han adaptado notablemente bien a las restricciones previas. Sus índices de eficiencia han aumentado a pesar de las zonas operativas limitadas. La sonrisa de Chen nunca flaqueó. Somos muy buenos trabajando. Con lo que tenemos, director, la necesidad genera innovación. Como decimos, las cámaras. La atmósfera cambió a medida que Krikal, el recién nombrado representante de la corporación Kraken, se deslizaba hacia adelante en su disco de gravedad. Su forma cristalina refractaba la luz en patrones que el Consejo reconoció como agresivos. Ambición. Hablando de innovación, Krikal intervino. Nuestro último estudio muestra que la colonia humana en Edén ha descubierto importantes depósitos de gravitones, dada la capacidad limitada de las humanidades para extraer de forma segura materiales tan peligrosos. La corporación Kraken ofrece manejar las operaciones mineras por una módica tarifa. Por supuesto. La sonrisa del embajador Chen de alguna manera se volvió más cálida. Esa es una oferta generosa. Representante, necesitaremos tiempo para considerarla adecuadamente. Los colonos están muy apegados a sus operaciones mineras. Valera notó algo extraño. En ese momento, la temperatura corporal de la superficie humana se había mantenido perfectamente estable durante el intercambio. La mayoría de las especies mostraron cierta variación térmica durante las negociaciones, pero Chen era como una máquina cuidadosamente regulada en las galerías de observación. El biólogo Kenob Zix Stoll revisaba los últimos datos del espacio humano. «Fascinante», murmuró para sí mismo. Su tasa de desarrollo colonial bajo restricción es un 43% mayor de lo proyectado. Están prosperando en condiciones que deberían estar obstaculizando su crecimiento. El analista junior, recién llegado de estudiar entretenimiento humano, tocó sus zarcillos neuronales. ¿Vieron su nueva y popular serie de entretenimiento? La llaman Lecciones Históricas, el arte de la guerra. Se transmite gratuitamente en todas sus colonias. El entretenimiento no nos concierne. Zixtoul desestimó el enfoque en sus informes de producción industrial. Mientras tanto, Krikstoul presionaba su ventaja. Seguramente, el C está de acuerdo en que la extracción de mineral de gravitones requiere un manejo experimentado. No queremos accidentes en el espacio humano. La principal preocupación del Consejo es la seguridad. Valera asintió. Sus plumas brillaban con autoridad. Embajador. Chen. Quizás deberías consultar con tu gobierno sobre aceptar la ayuda de Kraken. Por supuesto, administrador.
Siempre agradecemos la orientación del Consejo. Chen hizo una ligera reverencia, aunque debería mencionar que nuestros colonos han desarrollado interesantes técnicas de extracción. Son bastante innovadores ante los desafíos. Los apéndices sensoriales de Malve X se contrajeron. Algo en el tono del embajador activó sus protocolos de evaluación de amenazas. Accedió a las últimas transmisiones de seguridad del espacio humano. Sus naves sí seguían todos los mandatos de rutas restringidas, pero algo sobre sus patrones de vuelo a la sombra de la cámara. El ministro de Comercio, Laksa, se acercó a Valora en privado. Los humanos han solicitado permiso para establecer una nueva colonia en la zona muerta del sector 7. Es un páramo tóxico. Ninguna otra especie puede sobrevivir allí. Las plumas de Valeris se ondularon con diversión. Déjalos. Están tan ansiosos por demostrar su utilidad. Enfrentándose a mundos que nadie más quiere, los mantiene ocupados y alejados de territorios más valiosos. Al concluir la sesión, la embajadora Chen se dirigió al centro de comunicaciones. Su paso nunca flaqueó bajo la gravedad aplastante. Transmitió un breve mensaje a la Tierra. La fase 3 avanza según lo planeado. La corporación Kraken avanza exactamente como se predijo. Solicita permiso para proceder con la fase 4. La respuesta llegó en cuestión de momentos. Permiso concedido. Que sigan pensando. Nos Protogen. Ya casi es hora de mostrarles lo que los habitantes de los mundos de la muerte realmente pueden hacer. En su oficina de seguridad, Malx finalmente estaba descifrando el patrón de los movimientos de las naves humanas. No solo seguían rutas prescritas, sino que mapeaban cada posible vector de aproximación a los principales centros comerciales galácticos. Sus ubicaciones de colonias, aparentemente aleatorias, creaban una red estratégica perfecta a través de sistemas supuestamente inútiles. Pero seguramente estaba siendo paranoico, después de todo. Los humanos eran una especie tan agradable, siempre sonrientes, siempre obedientes, siempre observando, siempre aprendiendo, siempre preparándose. El día en que la corporación Kraken intentaría apoderarse del Edén ya estaba marcado en los calendarios militares humanos. La galaxia estaba a punto de descubrir por qué los habitantes sonrientes de los mundos de la muerte eran los más peligrosos. Todas las alarmas de emergencia en la Cámara del Consejo Galáctico no se habían activado en más de 300 ciclos. Su repentino lamento envió oleadas de angustia a los reunidos. Las plumas del administrador Aloris cambiaron a rojo de alarma cuando la transmisión de emergencia de la corporación Kraken rompió todos los protocolos estándar. Aquí al supervisor Kriktal. El Edén. La colonia tiene, ellos tienen, por las estrellas eternas, nos estaban esperando. La transmisión crepitó con disparos de armas de fondo. Los humanos, no. Esto no es posible. La cámara, el holograma central se activó, mostrando el sistema Eden 9. Lo que había sido una pequeña colonia minera ahora estaba repleta de plataformas de defensa previamente no detectadas. La flota de mantenimiento de la paz Kraken, en realidad, una invasión, zumbido de la fuerza, inmóvil en el espacio, atrapado en campos gravitacionales superpuestos que no deberían haber sido posibles con la tecnología humana primitiva. El embajador Chen caminó tranquilamente hacia el centro de la cámara. La sonrisa perpetua desapareció, reemplazada por una expresión que hizo que los asesores de amenazas del director de seguridad MX dispararan a niveles sin precedentes. La corporación Kraken, declaró, lanzó rotundamente una acción militar no autorizada contra una colonia humana. Su flota llegó exactamente cuando y donde predijimos que lo harían, usando exactamente las tácticas que anticipamos. Su voz se escuchó sin esfuerzo a través del silencio conmocionado. Hemos estado observando, aprendiendo, preparándonos, durante 5 ciclos. Estudiamos, cómo piensas, cómo luchas, cómo nos subestimas, Valeris plumas. Temblaron, pero tus naves, tu tecnología, esas naves primitivas. La sonrisa de Chen. Regresó, pero no era la expresión de cal a la que se habían acostumbrado. ¿Te gustaría ver nuestras naves reales ahora? El holograma cambió de las colonias supuestamente tóxicas de la zona muerta. Las naves emergieron. No las rudimentarias naves impulsadas por químicos que el Consejo había descartado, sino elegantes depredadores del espacio. Sus agujeros brillaban. Con tecnología que tomó prestada de todas las especies de la galaxia y las mejoró. Verás, Chen continuó paseándose por la cámara mientras el Consejo observaba con horror cómo las naves de guerra humanas rodeaban a la atrapada flota Kraken. Cuando restringes al mundo de la muerte a rutas comerciales seguras, no solo lo aceptamos, aprendemos por qué. Esas rutas se consideran seguras.
Cuando nos limitas a tecnología primitiva, no solo cumplimos, perfeccionamos esa tecnología, la llevamos más allá de lo que creías posible. Las mandíbulas del director de seguridad Malve X hicieron clic rápidamente. Las transmisiones de entretenimiento. Las lecciones históricas eran lecciones históricas reales. Chen asintió. Hemos estado enseñando a nuestra gente el arte de la guerra asimétrica durante miles de años. Cada restricción que nos impusiste se convirtió en un desafío. Superar cada limitación se convirtió en una oportunidad para innovar un holograma. Mostró a los marines humanos abordando las naves agrietadas. Sus trajes de combate, lejos de ser primitivos, se movían con una gracia letal. Y en gravedad cero, los supuestos y frágiles habitantes de los mundos de la muerte demostraron exactamente por qué la evolución en una alta gravedad. Un mundo de la muerte los había convertido en guerreros espaciales naturales. La embajadora Valera maneja sus plumas, ciclopando patrones de angustia. Seguramente podemos discutir esto razonablemente. El Consejo solo quería protegernos. La risa de Chen provocó escalofríos en la cámara. No. Administrador, querías controlarnos. La diferencia es crucial. Ella hizo un gesto. Y el holograma mostró más naves humanas emergiendo de bases ocultas. Podríamos haberte dicho lo absurdo que fue. La historia está llena de ejemplos de lo que sucede cuando alguien intenta proteger a los humanos restringiéndolos. Crick Tall. La transmisión se interrumpió de nuevo, pero esta vez pudieron verlo. El ser cristalino estaba frente al marine humano, cuya armadura portaba la insignia de la Fuerza de Defensa de Eden 9. Por favor, el supervisor Kraken rogó. Pensamus que eras primitivo. Indefenso. El marine respondió con calma. ¿Fue tu primer error? El segundo fue asumir nuestras sonrisas. Significaba sumisión en la Cámara del Consejo. La barbilla seguía hablando durante 5 ciclos. Hemos visto a especies como la Corporación Kraken explotar a aquellos que consideran inferiores. Hemos documentado cada violación, cada abuso de poder, cada instancia de corrupción que han ignorado en nombre de la estabilidad galáctica. El holograma cambió. De nuevo al mostrar evidencia de los crímenes de Kraken contra otras especies en desarrollo. Evidencia que el Consejo había pasado convenientemente por alto, ahora documentada con devastadora minuciosidad por sensores humanos aparentemente primitivos. Hoy no se trata solo de defender el Edén. Chen anunció que se trata de mostrarle a la galaxia que ser amable no significa ser débil, que la obediencia no significa sumisión, y lo más importante, hizo una pausa para mirar directamente a Bura. Se trata de enseñarle al Consejo que la verdadera protección proviene del respeto, no de la restricción. Las naves humanas alrededor de la flota Kraken formaron con el director de seguridad de precisión militar, Malve X. Los sistemas de evaluación de amenazas finalmente entendieron lo que habían estado tratando de decirles durante 5 ciclos. Los humanos no se habían adaptado a las restricciones del Consejo. Habían estado usando esas restricciones como una cortina de humo mientras se preparaban para este momento. Entonces, la sonrisa diplomática del embajador Chin regresó afilada como una cuchilla. ¿Discutiremos nuevos términos para la participación de la humanidad en los asuntos galácticos? Creo que tenemos algunas sugerencias para reformar el enfoque del Consejo hacia las especies emergentes. La galaxia estaba a punto de aprender una lección importante. Nunca confundas a... Los habitantes de los mundos muertos sonríen ante la debilidad. A veces, es simplemente paciencia con una máscara de depredador. La Cámara del Consejo Galáctico nunca se había sentido tan silenciosa. La plataforma flotante MS, que usualmente zumbaba con charla diplomática, permaneció inmóvil mientras el embajador Chen activaba una nueva pantalla holográfica. El director de seguridad, Malx, notó que incluso los procesadores de atmósfera ambiental parecían contener la respiración. Déjame mostrarte lo que sucede cuando obligas a los habitantes de los mundos muertos a ser creativos. Chen dijo que su voz tenía un filo que hizo que las plumas de Valera se aplanaran de miedo instintivo. El holograma se expandió, revelando una red de instalaciones humanas a lo largo del espacio supuestamente restringido. Esas tóxicas lentes occidentales que tan generosamente nos concedieron. Chen hizo un gesto y la zona muerta de la colonia se enfocó. Una cobertura perfecta para las instalaciones de fabricación cuántica. Tus sensores descartaron las señales de energía. Como radiación natural, no corregimos esa suposición. Los ojos primarios de Valora se abrieron de par en par al comprender finalmente que las operaciones mineras eran exactamente lo que afirmamos al principio. La sonrisa de Chen no contenía calidez ahora,
pero cuando se extraen pozos de gravedad que aplastarían a la mayoría de las especies, se aprende a desarrollar. Interesante. Tecnologías. El holograma mostró a mineros humanos trabajando en condiciones que deberían haber sido imposibles. Su equipo primitivo se reveló como cualquier cosa menos. Recuerda esos protocolos de seguridad que insististe en que siguiéramos. Una nueva pantalla mostró las rutas comerciales restringidas. Gracias a ellas, mapeamos cada remolino gravitacional, cada ala espacial, cada ventaja táctica en los sectores que creías que nos negabas. Tus restricciones protectoras se convirtieron en nuestra estrategia estratégica. El ministro de Comercio, Laxus, vibró con angustia. Pero tus naves, monitoreamos sus capacidades. Monitoriast lo que queríamos que vieras. Chen activó otra. Pantalla que mostraba naves humanas transformandos. Las capas externas del casco se desprendían para revelar tecnología que hizo varios miembros del Consejo, señales de socorro. ¿De verdad creías que una especie que sobrevivió en un mundo sordo construiría naves sin redundancias, sin capacidades ocultas? El director de seguridad. Las mandíbulas de MX chasquearon rápidamente al confirmarse sus peores temores. Las transmisiones de entretenimiento, los documentales históricos formaban parte de nuestro programa de entrenamiento. Asintió con la barbilla. Hemos estado preparando a nuestra gente para este momento desde el primer contacto. Cada sonrisa, cada cortesía, cada aceptación de tus restricciones, cada aparente primitividad. Adaptación, todo fue trabajo preliminar para hoy. El holograma cambió para mostrar estaciones espaciales humanas, previamente disfrazadas de simples puestos de avanzada. Sus verdaderas formas emergieron. Masivas instalaciones de investigación y desarrollo, cada una especializada en diferentes aspectos de la tecnología galáctica. Nos dieron acceso a su base de datos científica como un gesto de buena voluntad. Chen continuó, no solo la estudiamos, la mejoramos. La tecnología de cada especie tiene sus fortalezas y debilidades. Las analizamos todas. Encontramos las sinergias que pasaron por alto. Creamos sistemas híbridos que ninguno de ustedes creía posibles. Una nueva alerta sonó. A través de la cámara, los informes fluían de toda la galaxia. Naves humanas emergían de sus escondites, no en formaciones agresivas, sino en posiciones defensivas precisas alrededor de mundos vulnerables en desarrollo. Recordamos haber sido vulnerables. La voz de Chen se suavizó ligeramente. Recordamos mirar las estrellas y preguntarnos si estábamos solos. Por eso no podíamos quedarnos de brazos cruzados y observar cómo especies como la corporación Kraken se aprovechaban de otras mientras el Consejo miraba hacia otro lado. El holograma mostraba escenas de varios mundos. Naves humanas brindando protección a civilizaciones en desarrollo. Tecnología médica avanzada que se compartía con colonias en dificultades. Se establecían nuevas rutas comerciales. Evitar las estructuras de poder tradicionales hoy en día no se trata solo de mostrar nuestra fuerza, declaró Chen, se trata de remodelar cómo la galaxia trata a las civilizaciones emergentes. No más restricciones protectoras, no más corporación. Explotación disfrazada de asistencia. No más desestimación de especies como primitivas simplemente porque evolucionaron en mundos que temes pisar. Las plumas de Valoris cambiaron a través de patrones de miedo y finalmente comprendieron que nunca solo cumplías con nuestras restricciones. Aprendíamos de ellas. Chen confirmó que cada limitación nos enseñaba una nueva forma de innovar. Cada desestimación de nuestras capacidades nos daba otra oportunidad para superar las expectativas. Señaló el holograma que mostraba naves humanas por toda la galaxia. Ahora vamos a ayudar a construir algo mejor. La cámara estalló en ondas superpuestas de comunicación, mientras las especies contactaban frenéticamente con sus mundos de origen. Pero el director de seguridad, Malx, notó algo que indicaba que ninguna de las naves humanas había activado sus sistemas de armas. Estaban posicionados defensivamente, no agresivamente. No estás aquí para conquistar, comprendió en voz alta. Finalmente, la sonrisa de Chen volvió a ser genuina. Esta vez, alguien entiende que no estamos aquí para gobernar la galaxia. Estamos aquí para cambiarla y asegurar que la próxima especie que mire a las estrellas encuentre mentores, no maestros. El mensaje era claro, C humanidad. Habían dejado de ser amables, pero no habían dejado de ser buenos. La galaxia estaba a punto de aprender la diferencia entre ambos, si estaba lista o no. Había pasado un año estándar desde el día en que la humanidad reveló sus verdaderas capacidades. La Cámara del Consejo Galáctico había cambiado. Los niveles jerárquicos de las plataformas flotantes habían desaparecido.
Los representantes ahora se reunían en igualdad de condiciones. Sus diversas necesidades ambientales eran satisfechas por la tecnología que abordaba las distintas influencias humanas. La administradora Valora ahora, simplemente. La consejera Valora se encontró estudiando al embajador Chen durante la primera sesión de la Asamblea Galáctica Reformada. La sonrisa humana no había cambiado, pero todos ahora entendían lo que significaba, no sumisión, sino paciencia. No debilidad, sino una fuerza cuidadosamente medida. La integración de los antiguos mundos agrietados en la zona de desarrollo protegido se ha completado. Chen informa a Ed. La pantalla holográfica mostraba planetas donde las especies, una vez explotadas, ahora prosperaban bajo su propio gobierno. Las naves humanas mantenían una presencia vigilante contra cualquier posible explotador. El director de seguridad de la Iniciativa de Intercambio de Tecnología, Malx, preguntó si había conservado su puesto en gran parte porque había sido el único en percibir la verdad sobre el potencial de la humanidad anterior a este plan. Chen hizo un gesto para expandir la pantalla y mostrar varios mundos donde los ingenieros humanos trabajaban junto a otras especies. Les enseñamos a adaptar la tecnología a sus necesidades específicas, no los obligamos a adaptarse a la tecnología. La atención de la cámara se centró en una enorme estructura que tomaba forma en el espacio neutral, el Centro de Desarrollo Galáctico. La respuesta de la humanidad al sistema anterior de comercio restringido y acceso tecnológico controlado. ¿Quién habría pensado que Zix, desde su cápsula de observación, nos enseñaría sobre la verdadera innovación? El xenobiólogo había pasado el último año estudiando cómo los humanos habían modificado tecnología aparentemente primitiva en sistemas sofisticados que funcionaban en armonía con las leyes naturales, en lugar de intentar superarlas. Quizás ese fue nuestro mayor error. Valera admitió que sus plumas cambiaban en patrones de reflejo. Vimos su adaptabilidad como una señal de sumisión en lugar de lo que realmente era, una expresión de su mayor fuerza. El holograma cambió para mostrar las antiguas zonas restringidas, ahora transformadas en prósperos centros comerciales donde especies de todos los niveles tecnológicos podían interactuar y aprender entre sí. Naves humanas. Aún patrullaban estas regiones, pero su presencia era protectora en lugar de restrictiva. Los últimos estudios en países en desarrollo son particularmente interesantes. Chen señaló que aporta nuevos datos cuando se les da la libertad de avanzar a su propio ritmo con protección en lugar de restricciones. Las especies muestran un aumento del 300% en el desarrollo tecnológico sostenible. El exministro de Comercio, Laksa, ahora se desempeña como asesor en comercio ético. El enfoque humano hacia la adaptación tecnológica ha revolucionado nuestra comprensión del desarrollo. Su insistencia en trabajar con las limitaciones naturales en lugar de intentar superarlas, porque las limitaciones generan creatividad. Chen terminó algo que aprendimos. Hace tiempo que en la Tierra no se puede superar un obstáculo, se aprende a trabajar con él, a sortearlo, a superarlo. Por eso, sus restricciones nunca tuvieron el efecto deseado. La cámara se quedó en silencio al aparecer una nueva alerta. Otra especie había logrado la capacidad de primer contacto en el pasado. Esto habría desencadenado una respuesta inmediata del Consejo, con restricciones y regulaciones. Ahora el procedimiento es diferente. El equipo de primer contacto está listo. Chen informó, como de costumbre, que haremos el contacto inicial junto con representantes de otras especies anteriormente restringidas. Tienden a responder mejor a quienes comprenden su postura. Valera observó cómo el equipo de contacto humano se preparaba para su misión. Sus naves, que ya no ocultan sus verdaderas capacidades, aún conservan ese distintivo enfoque humano, tecnología, que funcionaba con las fuerzas naturales en lugar de contra ellas, fuerza enmascarada por la simplicidad, poder atemperado por el propósito. Hace un año, ella anunció en voz alta, habría dicho que era imposible que una especie de mundo de la muerte se convirtiera en una fuerza rectora en la política galáctica. Habría dicho que su agresividad, sus instintos de supervivencia, los convertirían en conquistadores. Eso es porque nunca entendiste qué hace a los humanos verdaderamente peligrosos. Melx pulsó suavemente, no es nuestra fuerza ni nuestra tecnología. Señaló su recién instalada mejora cibernética humana, una decisión que muchos miembros del Consejo habían tomado durante el último año. Es nuestra capacidad de recordar nuestra debilidad, comprender la vulnerabilidad y elegir la protección sobre el poder. La sonrisa del embajador Chen adquirió un tono más amable. Dejamos de ser amables. Ella asintió, pero nunca dejamos de ser amables. Esa es la verdadera lección. La fuerza sin compasión es solo otra forma de debilidad.
La atención de la cámara se centró en la primera misión de contacto que se lanzaba hacia la civilización recién descubierta. Las naves humanas, con su tecnología avanzada ahora claramente visible, se movían en formación con naves de docenas de otras especies, cada una había sido alguna vez descartada como primitiva, cada una había sido restringida y controlada, y ahora cada una había encontrado su propio camino hacia adelante, bajo el nuevo enfoque de la humanidad para el desarrollo galáctico, aún con las plumas de Valerie sondeando de diversión. Ojalá nos hubieras contado antes sobre tus verdaderas capacidades, se habría ahorrado bastante papeleo burocrático. La risa de Chin resonó por la cámara, pero entonces no habría aprendido la lección más importante de todas. Nunca subestimes a un habitante de los mundos de la muerte sonriente. Podríamos ser los más peligrosos cuando somos amables. Mientras la asamblea se volvía para discutir nuevas iniciativas para la cooperación galáctica, el mensaje era claro. La galaxia había cambiado no por la fuerza ni por la conquista, sino por la paciencia, la persistencia y el poder imparable de una especie que había aprendido a convertir las restricciones en oportunidades, las limitaciones en fortalezas y la protección en progreso. El día que los habitantes de los mundos de la muerte dejaron de ser amables, se convirtió en el día en que la galaxia comenzó a mejorar.